sucedió hace 3 noches, en la víspera del Día de Muertos, en un cruce peatonal cerca del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El semáforo cambió a verde y un niño de 8 años, con la inocencia que solo esa edad permite, se lanzó a correr. En ese instante, un sedán Audi gris, cuyo conductor no lo vio, o no quiso verlo, lo embistió. El pequeño cuerpo voló por los aires antes de estrellarse contra el frío asfalto. Mateo. Mateo, mi niño. El grito desgarrador de una madre rasgó el velo de la noche capitalina. Un tenis blanco, recién comprado, rodó a varios metros de distancia. El niño no se movía. El auto gris se detuvo por un segundo, apenas un parpadeo. Alguien desde el asiento del conductor miró por el retrovisor. Pero en lugar del freno, pisó el acelerador. Cuando el coche comenzó a huir, la mujer en el asiento del copiloto gritó, con la voz quebrada por el pánico. Ricardo, detente. Atropellaste a alguien. El conductor soltó una risa seca, escalofriante. Tranquila, mi amor. ¿Acaso no sabes quiénes somos? Mi tío es general de división. Mi papá es diputado. Pero ellos no sabían. No podían saber que, en la acera opuesta, envuelta en las sombras, había una testigo que lo vio todo, cada detalle atroz. No era una testigo cualquiera. Era una mujer que entendía el poder, pero que le debía lealtad a algo mucho más grande, la justicia. Esta es la historia de la feroz batalla entre unos asesinos que confiaron en su poder para escapar y una mujer soldado dispuesta a arriesgarlo todo para detenerlos. Al escuchar esta historia, comprenderá la verdadera cara de la arrogancia del poder y lo que significa el auténtico valor. La noche del primer día del puente de Día de Muertos, las calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, se sentían más tranquilas de lo habitual. Las luces de neón de los bares y restaurantes parpadeaban, proyectando su resplandor sobre el asfalto húmedo. Grupos de personas que no habían salido de la ciudad se reunían en las terrazas, sus risas mezclándose con el aroma a cempasúchil que flotaba en el aire, proveniente de las ofrendas cercanas. Elena Ramírez sostenía con fuerza la mano de su hijo de 8 años, Mateo, mientras esperaban en el cruce peatonal. Mateo no dejaba de mirar sus tenis blancos, nuevos, moviendo los pies con una alegría incontenible. «Mamá, ¿a qué están padrísimos?», dijo, sus ojos brillando con una luz especial. Para él, ese día era mágico. Normalmente, a esa hora estaría en alguna clase extraescolar, pero el puente festivo le había regalado una noche a solas con su mamá. Además, la llamada de su papá, Javier, un sargento del ejército, le había aligerado el corazón a Elena. «Dale una sorpresa a nuestro campeón», le había dicho por teléfono, «cómprale esos tenis que tanto quiere con el dinero que te mandé». El corazón de Elena se había sentido un poco más ligero. «Claro que sí, mi amor. Eres el niño más guapo de todo México». Elena le acarició el pelo. Aunque se había sentido un poco triste cuando Javier le avisó que tenía guardia y no podría llegar a casa, este momento con su hijo lo compensaba todo. Al mismo tiempo, no muy lejos de ahí, en el interior de un lujoso Audi A6, se desarrollaba una historia muy diferente. Ricardo Vargas Jr. estaba al volante. Era el coche de su padre, Ricardo Vargas, un influyente diputado federal. En el asiento del copiloto, su novia, Sofía Herrera, buscaba una canción en su celular. Ricardo sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño sobre de papel. Dentro, un polvo rosa. «Con esto te vas a sentir como en las nubes, mi amor», le dijo a Sofía, ofreciéndole una pequeña llave para que inhalara. Era Tusi, la cocaína rosa, la droga de moda entre los jóvenes ricos de la ciudad. Ambos sabían los riesgos, pero el peligro era parte de la diversión. «¿Estás seguro de que está bien, Ricardo?», preguntó Sofía, con una pizca de duda. Pero al ver la expresión de confianza absoluta en el rostro de Ricardo, su preocupación se disipó. Este hombre era el hijo de un diputado y el sobrino de un general de división. Si algo salía mal, siempre habría alguien para solucionarlo. Ambos inhalaron el polvo. Al principio, no sintieron nada. Pero 10 minutos después, el mundo cambió de color.
Una euforia cálida los invadió, borrando cualquier rastro de miedo o vacilación. Las preocupaciones se desvanecieron. Hoy, yo soy el rey de esta ciudad, susurró Ricardo, aferrando el volante. Su mirada era diferente, más afilada, más salvaje. Mi tío es general, mi papá es diputado. ¿Quién carajos me va a detener? Sofía lo miró. Siempre había sido arrogante, pero esta noche era distinto. Había algo casi aterrador en su confianza. Ricardo arrancó el motor, su rugido resonando en la calle tranquila. Técnicamente, estaba ausente sin permiso de su unidad militar, donde cumplía su servicio. Pero no le preocupaba en lo más mínimo. Su tío, el general Héctor Vargas, se encargaría de que una pequeña indisciplina como esa simplemente desapareciera de los registros. El coche se deslizó por la avenida Ámsterdam, el manejo de Ricardo era más agresivo que de costumbre. Ignoraba los semáforos en ámbar y cambiaba de carril sin la menor precaución. Fue entonces cuando, desde la otra acera, alguien los observó. Era la general de división Adriana Castillo. A sus 55 años, era una de las pocas mujeres que habían alcanzado un rango tan alto en el ejército mexicano. Había dedicado su vida a la disciplina y el honor militar, y para ella, los principios no eran negociables. Casualmente, pasaba por esa calle. Vestía de civil, pues venía de una visita personal. Lo que llamó su atención fue el patrón de conducción del Audi. Era errático, inestable. Esta zona le resultaba familiar. Unos meses atrás, mientras compraba en un supermercado cerca del campo militar No. 1, se había encontrado con un niño. Tenía unos 8 años y estaba con su madre. El pequeño, al ver las insignias en el uniforme de la general, la saludó con un entusiasmo sorprendente. «Buenas tardes, mi general». «Mi papá también es soldado», había dicho. Era Mateo. En ese breve encuentro, el niño le había confesado su sueño: cuando sea grande, voy a ser un soldado tan valiente como mi papá. Adriana Castillo nunca olvidó ese momento. En una época en la que los niños soñaban con ser youtubers o futbolistas, la admiración pura de Mateo por la vida militar la había conmovido. El semáforo peatonal cambió de rojo a verde. Mateo, sin soltar la mano de su madre, dio el primer paso sobre las rayas blancas. La suela inmaculada de su tenis nuevo tocó el asfalto. «Mamá, te gano al otro lado», gritó, soltándose y adelantándose un paso con una sonrisa radiante. Para él, era un juego. En ese preciso instante, apareció el Audi gris. El coche de Ricardo. Hizo una finta de que se detendría ante la luz roja, pero de repente, su pie aplastó el acelerador. Fue la peor decisión, tomada en una mente nublada por la droga y la soberbia. La colisión fue brutal y ocurrió en una fracción de segundo. El pequeño cuerpo de Mateo fue lanzado por los aires antes de caer pesadamente sobre el pavimento. Uno de sus tenis blancos voló, describiendo un arco triste en la oscuridad. «Mateo». El grito de Elena fue un alarido que pareció quebrar la noche. El coche de Ricardo se detuvo un instante. Sofía, con la voz temblando, gritó: «Ricardo, para. Le diste a alguien». Pero Ricardo volvió a pisar el acelerador. En su rostro, una extraña mezcla de pánico y una sonrisa macabra. «No pasa nada. Es nuestra ciudad. Mi tío lo arreglará todo». El coche desapareció en la oscuridad. Adriana Castillo fue testigo de cada segundo. En su mente, como un eco, resonaron la sonrisa inocente de aquel niño y sus palabras: «Voy a ser un soldado valiente». Esa noche, mientras la promesa de un niño se rompía sobre el asfalto porque confió en una luz verde, apenas comenzaba la verdadera oscuridad. La luz fluorescente de la sala de urgencias del Hospital Español bañaba todo con un resplandor frío e impersonal. El sonido de pasos apresurados y el bip constante de las máquinas llegaban a los oídos de Elena como un zumbido lejano. Todo era nítido y, al mismo tiempo, borroso. Un médico estaba de pie frente a ella. Sus labios se movían, pero Elena no podía oír las palabras.
O, más bien, las oía, pero no podía procesar su significado. ¿Es usted familiar del paciente? Esa pregunta la sacó de su trance. Familiar. La palabra se le clavó en el pecho. Hicimos todo lo posible, pero... La voz del médico se fue apagando. Elena vio su expresión, la compasión profesional en sus ojos, y supo que no necesitaba escuchar más. A través del cristal de la unidad de cuidados intensivos, vio a Mateo. Un pequeño bulto cubierto por una sábana blanca. Imaginó que su mano todavía estaría tibia, pero su pecho ya no subía y bajaba. En ese momento, Elena comprendió lo que significaba que el tiempo se detuviera. El reloj del hospital seguía avanzando, la gente seguía moviéndose, pero su mundo se había detenido por completo. Debía haberlo sujetado más fuerte, murmuró. Las palabras, al salir de su garganta, se convirtieron en una realidad aplastante. Debía haber cruzado yo primero. El remordimiento comenzó a estrangularla. ¿Por qué dejó que se adelantara? ¿Por qué no fue más cuidadosa en ese preciso instante? Cientos de porqués y si hubiera giraban en su cabeza como un torbellino. Cuando su esposo, Javier, llegó al hospital, Elena ya era una estatua de dolor. Javier la abrazó, pero ella se sentía como una piedra, fría y dura. Elena, mi amor, nuestro Mateo, la voz de Javier se quebró. Pero Elena no pudo responder. No tenía palabras. Al día siguiente, estaban en la agencia del Ministerio Público. Elena y Javier se sentaron frente a un detective. El detective Morales, un hombre de unos 40 años, tenía una expresión seria, pero en su tono de voz se percibía una extraña resignación, como si luchara una batalla que ya sabía perdida. Hasta ahora, no tenemos muchas pistas, dijo Morales, revisando unos papeles. Los testimonios de los testigos no son claros y solo tenemos una parte del número de la placa. Elena levantó la vista. ¿Eso significa que se van a rendir? No es rendirse, señora. Significa que necesitamos más tiempo. La palabra tiempo se sintió como una daga para Elena. Tiempo. Mientras tanto, el culpable estaría borrando pruebas, los recuerdos de la gente se desvanecerían y la muerte de Mateo se convertiría en solo un accidente más en las estadísticas. ¿Revisaron las cámaras de seguridad de los locales cercanos? Preguntó Javier. Por el ángulo, no se alcanza a ver la placa con claridad. La calidad de imagen es muy mala. Elena tuvo una sensación extraña, como si todo estuviera demasiado ordenado, demasiado convenientemente oculto. Como si alguien lo hubiera preparado de antemano. ¿No hay otros testigos? Había bastante gente a esa hora. Hablamos con algunas personas, pero nadie dice haber visto algo con claridad. El pecho de Elena se oprimió. Era extraño. Estaba segura de que había gente. No tenía sentido que nadie hubiera visto nada. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró una persona. Era Adriana Castillo. Vestía de civil, pero su postura erguida y su forma de caminar revelaban su formación militar. Elena la reconoció, era la general que había conocido cerca de la base militar meses atrás. Mi general, dijo Elena, poniéndose de pie. No sabía por qué estaba allí, pero su presencia le infundió una extraña sensación de alivio, como encontrar a alguien de confianza en medio del caos. Vine a darles mi más sentido pésame, dijo Adriana Castillo, con un saludo respetuoso. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Elena, su expresión se endureció. Los ojos de Elena no tenían lágrimas. Estaban vacíos. Mi general, Elena se paró frente a ella y, de repente, se derrumbó. Todo lo que había contenido, toda la fuerza que había fingido, se desvaneció. Pero en su llanto no había rabia ni reproche. Solo un desmoronamiento absoluto. Adriana Castillo nunca olvidaría ese momento. Ver a una madre quebrarse por completo era algo para lo que ni siquiera su entrenamiento la había preparado. Nuestro Mateo, él quería verla de nuevo, mi general. Decía que quería ser un soldado, la voz de Elena se ahogó en sollozos. Adriana, en silencio, le puso una mano en el hombro.
pero en ese instante, sintió una punzada de extrañeza. La mirada del detective Morales era incómoda, casi hostil. Como si la presencia de la general en esa habitación fuera un problema. ¿Hay alguna dificultad particular en la investigación, detective?, preguntó Adriana, su voz cargada con la autoridad natural de su rango. No, mi general. Es solo que los procedimientos toman tiempo, respondió Morales, con una sonrisa forzada. Pero los ojos de Adriana Castillo, entrenados para leer más allá de las palabras, detectaron que ocultaba algo. Al salir de la agencia, se sumió en sus pensamientos. El accidente que había presenciado no fue un accidente. Fue un atropello y fuga deliberado. Sin embargo, la investigación policial era sospechosamente pasiva. Esa noche, en su casa, Adriana observaba su uniforme colgado en la pared. Las 3 estrellas de general de división en los hombros le parecieron diferentes. Hasta ahora, ese uniforme había sido un símbolo de honor, de la dignidad y el orden del ejército. Pero hoy, se sentía distinto. Este uniforme no es para el honor, pensó, es para la responsabilidad. La frase se le grabó en la mente. Para ser la soldado valiente que Mateo había soñado, no podía esconderse detrás del honor. Tenía que asumir la responsabilidad. Adriana tuvo una premonición. Este no era un simple caso de tráfico. Sentía la presencia de una fuerza mayor moviéndose en las sombras. La mirada vacía de Elena y la expresión evasiva del detective Morales no dejaban de repetirse en su mente. Y, por encima de todo, el eco de las palabras de Mateo: voy a ser un soldado valiente. Una determinación férrea comenzó a forjarse en el rostro de Adriana Castillo. 3 días después del accidente, Ricardo Vargas Jr. estaba de vuelta en su unidad militar. Aparentemente, actuaba con normalidad, pero sus ojos no dejaban de moverse con nerviosismo. No se sentía cómodo, ni siquiera rodeado de los otros conscriptos. El miedo a que alguien sospechara algo, a que los rumores comenzaran a circular, lo carcomía por dentro. Oigan, ¿ustedes no han escuchado ningún chisme raro últimamente?, preguntó a los soldados más nuevos, tratando de sonar casual, pero con una tensión evidente en la voz. ¿A qué se refiere, mi cabo?, respondió uno de ellos. Nada, solo anden con cuidado. No se metan en problemas que no son suyos, o les puede ir mal, dijo Ricardo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los soldados no entendieron del todo, pero captaron el tono de advertencia. Esa tarde, Ricardo fue llamado a la oficina de su tío, el general Héctor Vargas. La oficina tenía la solemnidad imponente de un general de división. En las paredes colgaban condecoraciones y fotografías oficiales. Sobre el escritorio de caoba, los documentos estaban perfectamente ordenados. Siéntate, Ricardo. La voz de Héctor Vargas era más grave y suave de lo normal, pero cargada de un peso inmenso. Ricardo se sentó, sus manos temblando ligeramente. Tío, yo. No digas nada. Ya escuché todo lo que tenía que escuchar, lo interrumpió el general, mirándolo directamente a los ojos. Eres mi sobrino. Y yo te voy a proteger. Pero más te vale no flaquear. Las palabras contenían una doble promesa, protección y advertencia. Héctor Vargas quería a su sobrino, pero su propia posición y el honor de la familia estaban por encima de todo. Entendido, tío. Ricardo bajó la cabeza, aunque por dentro se sentía un caos. El amparo de su tío era un alivio, pero también una carga aún mayor. A la misma hora, en un exclusivo restaurante en Polanco, se llevaba a cabo una reunión familiar. El diputado Ricardo Vargas Sr. estaba sentado a la cabeza de la mesa. Frente a él, su esposa y su hijo. El ambiente era denso, cargado de tensión. Ricardo, la voz del diputado al llamar a su hijo era la de un padre, pero su mirada era la de un político, fría y calculadora. Si esta familia cae, tú caes con ella. Así que compórtate y mantén un perfil bajo. Sus palabras eran directas. No había afecto paternal, solo un cálculo pragmático.
Su carrera política era más importante que el error de su hijo. No podemos dejar que la muerte de un niño nos hunda a todos, añadió. La madre de Ricardo se sobresaltó. Ricardo, por favor, no hables así. Hay que ver la realidad, mujer. Esto no se resuelve con sentimentalismos. La voz del diputado se volvió aún más gélida. Ya lo estaba procesando todo en términos políticos. Mientras tanto, Sofía Herrera se consumía en la angustia en su pequeño apartamento en la colonia Roma. Estaba en el baño, lavándose las manos una y otra vez, pero la sensación de esa noche no se borraba. El sonido del cuerpo de Mateo al caer, su pequeño gemido, todo resonaba en sus oídos. ¿Por qué no grité más fuerte que se detuviera?, se reprochaba, mirando su reflejo en el espejo. Si hubiera sido más firme, quizás Ricardo habría parado. Su celular sonó. Era él. Sofía, mi amor, ¿qué haces? Su voz sonaba tan alegre como siempre, como si nada hubiera pasado. Nada, aquí estoy. ¿Nos vemos? Me estoy volviendo loco de aburrimiento, dijo, riendo. Pero a Sofía, esa risa le heló la sangre. ¿Ricardo, de verdad vamos a estar bien?, preguntó con cautela. Oye, mientras tú te calles, todo estará perfecto. No te preocupes por nada. La respuesta de Ricardo solo aumentó la opresión en su pecho. Él realmente actuaba como si no hubiera pasado nada. En su oficina, la general Adriana Castillo estaba sumida en una profunda reflexión. Varios oficiales de su confianza la habían visitado para darle consejos. Todos decían lo mismo. Mi general, si usted se involucra en esto, la van a atacar. La criticarán por la intromisión del ejército en un asunto civil. Piénselo con mucho cuidado. Adriana escuchaba sus palabras, pero en su mente solo veía el rostro de Elena, sus ojos vacíos, su expresión de absoluta desesperanza. Lo que le decimos es por su bien, mi general, dijo su jefe de Estado Mayor, como última advertencia. Pero Adriana ya había tomado una decisión. Las palabras de Mateo seguían resonando en sus oídos: voy a ser un soldado valiente. Sabía perfectamente lo que un soldado valiente haría en este momento. Miró por la ventana de su oficina. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre la Ciudad de México. Se sintió sola. Sus colegas le daban consejos pragmáticos. Su familia, sin duda, le diría que era demasiado peligroso. Pero para ella, había algo más importante en juego. El problema no son las pruebas, es el corazón de las personas, murmuró para sí misma. Unos por honor familiar, otros por un amor malentendido, otros por simple miedo, todos estaban ocultando la verdad. Tenía que prepararse para enfrentar esos corazones, incluso si eso significaba quedarse sola. Una determinación de acero se reflejó en su rostro. En la oficina que se oscurecía, se mantuvo erguida, sin vacilar. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. Elena Ramírez intentaba recuperar una apariencia de normalidad haciendo las compras en el supermercado. Pero sentía las miradas de la gente como agujas. Esa es la mamá del niño que atropellaron, escuchó susurrar a alguien. Elena no levantó la cabeza y siguió empujando su carrito. Pobrecita, sí, pero ya está haciendo mucho ruido, ¿no crees? Llegó otra voz. Las manos de Elena se aferraron con más fuerza al manubrio del carrito. En la caja, la cajera la miró fijamente. En su mirada había una mezcla de lástima y hastío, como si le estuviera pidiendo: por favor, ya cálmese. De camino a casa, Elena se derrumbó de nuevo. Sentía que haber perdido a su hijo se había convertido en su crimen. Exigir justicia se había transformado en una molestia para los demás. Esa tarde, una mujer mayor, una de esas vecinas que se erigen como matriarcas del barrio, la visitó. Elenita, entiendo tu dolor, dijo la mujer, tomándole la mano. Pero por más que te duela, el mundo no va a cambiar. Así son las cosas. Las palabras se le clavaron a Elena como cuchillos. Era una orden para que aceptara la injusticia, una exigencia cruel de resignación para alguien que había perdido a su hijo. Pero es que mi Mateo.
Tu Mateo, desde el cielo, se pondría triste de verte así. Ya tienes que superarlo, hija. En ese momento, Elena se dio cuenta, se había convertido en la agresora. Su duelo, su dolor, se había vuelto una inconveniencia para los demás. Al mismo tiempo, la general Adriana Castillo enfrentaba su propia batalla. En una sala de juntas del Estado Mayor, varios oficiales la rodeaban. El ambiente era pesado. Mi general, creo que se está excediendo, dijo un coronel con cautela. Van a decir que es una mujer actuando de forma emocional. ¿Está segura de que quiere exponerse a eso?, añadió otro. Sus palabras estaban impregnadas de un sexismo apenas velado. El mensaje era claro, una mujer soldado no debería hacer tanto ruido. Adriana sintió la humillación, pero no mostró ninguna emoción. Si se enfadaba, solo confirmaría el estereotipo de la mujer emocional en el que querían encasillarla. Agradezco su consejo, respondió con calma, aunque por dentro la rabia hervía. Al terminar la reunión, el general Héctor Vargas se le acercó. Su expresión era afable, pero sus ojos eran fríos como el hielo. General Castillo, dijo en voz baja. Existe algo llamado honor, general. También hay que pensar en la imagen del ejército. Era, en esencia, una amenaza. Una advertencia para que se detuviera. Héctor Vargas sonreía, pero sus palabras eran un golpe. Un general de división dándole consejos a otro. Qué interesante, respondió Adriana con frialdad. Pero a Vargas no le importó. Es solo un comentario entre colegas. Hay que ayudarnos unos a otros, ¿no cree?, dijo, dándole una palmada en el hombro antes de irse. Adriana sintió ese contacto como algo sucio. Mientras tanto, Ricardo Vargas Jr. se refugiaba en su propia lógica. En su dormitorio en la base, se miraba al espejo y murmuraba, yo no puedo caer. Soy alguien especial. En lugar de sentir culpa, se aferraba a su orgullo. Su futuro era más valioso que la vida de un niño. Fue solo un accidente. Las cosas malas pasan, se repetía, racionalizando su crimen. Esa arrogancia estaba engendrando un mal aún mayor. Sofía, en su apartamento, se consumía. Apenas comía, no podía dormir. Ahora lo sabía. Lo que sentía por Ricardo no era amor, era miedo. Pero el terror a abandonarlo y convertirse en su cómplice la paralizaba. Si testifico, mi vida también se acaba, se decía con voz temblorosa. Se debatía entre la verdad y su propia supervivencia. Esa noche, Adriana Castillo estaba sentada sola en su casa. Las humillaciones del día daban vueltas en su cabeza. Las miradas frías de sus colegas, la amenaza de Vargas y, sobre todo, la aplastante sensación de soledad. ¿Debería rendirme?, se preguntó. La impotencia la invadió. Su rango de 3 estrellas parecía inútil ante este muro de poder. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Mi general, hoy fue otro día difícil. Pero no me voy a rendir. Por mí, Mateo. Al leer el mensaje, los ojos de Adriana se llenaron de lágrimas. Elena, en medio de un dolor infinitamente mayor, no se rendía. Adriana se miró al espejo. Vio su propio rostro, cansado y abatido. Pero también vio algo más. Un cambio en su mirada. Levántate, se ordenó a sí misma. Aunque la humillaran, la amenazaran y la dejaran sola, no podía rendirse. En sus ojos ya no había rabia, sino una fría determinación. Estaba lista para empezar la verdadera guerra. Para convertirse en la soldado valiente que Mateo había soñado ser. Adriana Castillo miraba por la ventana de su oficina, recordando algo que había ocurrido hacía 6 meses. Era otoño. Durante un evento de servicio comunitario organizado por la base militar, Javier Ramírez, el padre de Mateo, había participado como voluntario. Vino con su hijo. Mientras el padre ayudaba con los preparativos, Mateo corría y jugaba con otros niños. Al final del evento,
Javier se había acercado a ella. Su expresión era seria, pero cálida. Mi general, los niños aprenden del mundo confiando en los adultos, ¿no es así? Esas palabras se habían quedado grabadas en la memoria de Adriana. Javier, mirando a Mateo, había continuado. Mi Mateo aprende lo que es la justicia viendo a los soldados. Aprende que los fuertes protegen a los débiles. En ese momento, Adriana lo había tomado como un comentario cortés. Pero ahora, se daba cuenta de que era una promesa. La promesa que un adulto le hace a un niño. El antiguo deber de que los fuertes deben proteger a los débiles. Pero ahora, todo estaba al revés. Los fuertes estaban aplastando a los débiles y usando un poder aún mayor para encubrirlo. Adriana reflexionó sobre sí misma. Tenía que admitir honestamente a que le había temido hasta ahora. Tenía miedo de ser atacada. Para llegar a ser general de división, había soportado incontables miradas y obstáculos. Como mujer, había tenido que demostrar su valía el doble, ser el doble de perfecta. Tenía miedo de cualquier mancha en su expediente. Sabía que un solo error de juicio podía destruir todo lo que había construido. Y, sobre todo, temía perder el honor de un soldado, la dignidad de un oficial, el prestigio de un general. Había pensado que esas cosas eran su armadura. Pero frente a la muerte de Mateo, esos miedos se convirtieron en vergüenza. Un niño de 8 años había perdido la vida, y ella estaba preocupada por su reputación. Era vergonzoso. Esa tarde, se reunió con Elena. Elena sostenía una foto de Mateo en sus brazos. La sonrisa radiante del niño brillaba en la imagen. Mi general, yo no quiero venganza, dijo Elena en voz baja. En su voz no había ira, sino una profunda tristeza. Solo quiero que el mundo sepa que mi hijo no hizo nada malo. Al escuchar esas palabras, el corazón de Adriana se encendió. Elena no buscaba venganza. Solo quería la verdad. Quería que se reconociera que su hijo no había muerto en vano. Fue entonces cuando Adriana entendió la verdadera naturaleza de esta lucha. No se trataba de una cuestión técnica de encontrar a un culpable. Se trataba de una batalla para restaurar el corazón de las personas. Lo que rompería el silencio no serían documentos ni pruebas, sino la conciencia. Necesitaba entender por qué la gente callaba, qué había en sus corazones. Volvió a recordar las palabras de Javier. Los niños aprenden del mundo confiando en los adultos. Entonces, ¿qué estaría aprendiendo Mateo ahora, mirando a los adultos desde el cielo? ¿Que si tienes poder, puedes hacer lo que quieras? ¿Que si tienes dinero y estatus, la vida de otros no importa? ¿O aprendería que la verdad siempre sale a la luz? ¿Que la justicia, aunque tarde, siempre llega? Adriana tenía que elegir. Tenía que decidir qué mundo le mostraría a Mateo. Finalmente, tomó su decisión. El honor, la dignidad, nada de eso importaba ya. Tenía que convertirse en la adulta en la que Javier había confiado. Tenía que ser la soldado valiente que Mateo había soñado. Adriana miró a Elena. En los ojos de esa madre, más que desesperación, había esperanza. Aún quedaba la fe de que el mundo no era un lugar para rendirse. Proteger esa fe era el deber de un adulto. La responsabilidad de los fuertes. Algo dentro de Adriana se solidificó. Ya no había miedo. En el lugar donde la vergüenza había sido superada, ahora había una convicción inquebrantable. Así como Mateo había cruzado la calle confiando en la luz verde, Adriana avanzaría confiando en la justicia. Incluso si tenía que hacerlo sola. Esa noche, repitió las palabras de Javier en su mente. Los niños aprenden del mundo confiando en los adultos. Ahora era el momento de que los adultos respondieran a esa confianza. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Sofía ya no podía soportarlo. Noche tras noche, Ricardo repetía las mismas palabras como un mantra: mi tío lo arreglará todo. Mi papá nos cubrirá. Lo que al principio sonaba como seguridad, ahora le parecía el susurro de un monstruo.
la confianza en la voz de Ricardo le erizaba la piel. Vamos a estar bien. Nunca nos atraparán, le decía mientras la abrazaba. Pero para Sofía, esa sonrisa era la de un demonio. El hombre que creía amar era, en realidad, alguien que apenas conocía. No podía dormir. Al cerrar los ojos, la noche del accidente volvía a ella. El momento del impacto, el pequeño gemido de Mateo y el instante en que Ricardo pisó el acelerador en lugar del freno. Una noche, mientras veía las noticias, apareció el rostro de Elena. Sus ojos oscuros y hundidos, sus labios secos, y sus manos aferradas a la foto de Mateo. Elena suplicaba ante los periodistas. Por favor, solo quiero saber cómo murió mi hijo. ¿Es eso un crimen? Al escuchar su voz, a Sofía se le cortó la respiración. Sintió como si su propio corazón se partiera. La desesperación de Elena se le transmitió por completo. Fue entonces cuando Sofía lo entendió. Lo que había amado no era a Ricardo, sino la máscara que él le mostraba. El verdadero Ricardo era un monstruo capaz de arrebatar la vida de un niño y seguir sonriendo como si nada. Sus manos temblaban. Tomó su celular. Buscó el número de la general Adriana Castillo, que había conseguido a través de Elena unos días antes. Marcó, pero cuando intentó hablar, las palabras no salieron. Solo un sollozo ahogado. Bueno. Se escuchó la voz calmada de Adriana al otro lado. Mi general soy yo, logró decir Sofía entre lágrimas, sin poder completar la frase. Adriana no la presionó. Esperó en silencio. Podía sentir el dolor de Sofía a través del teléfono. Si quieres seguir siendo una persona, di lo que tienes que decir ahora, dijo Adriana en voz baja. No era una orden, sino un consejo. Pero en sus palabras había una mezcla de calidez y firmeza. Sofía lloró durante un largo rato. Y finalmente, abrió la boca. Ese día Ricardo había tomado una droga. Dijo que era para sentirse bien, pero tomó varias dosis, su voz temblaba. Mientras conducía, estaba extraño. Más agresivo de lo normal, no respetaba los semáforos. Adriana escuchaba en silencio, permitiendo que Sofía continuara. Cuando ocurrió el accidente, yo le grité que se detuviera. Pero él, la voz de Sofía se quebró. Al principio fingió que iba a parar. Pero de repente, aceleró de nuevo. Y dijo. ¿Qué dijo? Dijo que nuestra familia nunca caería. Que su tío era general y su padre diputado. Que quién se atrevería a tocarnos. El rostro de Adriana se endureció. Eran las palabras que revelaban la arrogancia en su forma más pura. Mientras ese niño moría, él estaba sonriendo, gritó Sofía, su voz rota por el llanto. Al mismo tiempo, en la base militar, la situación explotaba. El rumor de que el general Vargas había encubierto la ausencia sin permiso de su sobrino comenzó a extenderse entre los soldados. El resentimiento acumulado durante meses estalló. Ese cabrón de Ricardo siempre se salía con la suya, dijo un soldado con rabia. Se creía intocable por su tío el general, y a nosotros nos trataba como basura. Y ahora resulta que fue para encubrir que mató a un niño y se dio a la fuga. La ira de los soldados creció sin control. Habían vivido oprimidos por el poder de los Vargas. Habían soportado un trato injusto en silencio. ¿El general lo sabía y lo encubrió? ¿Y nosotros qué somos? ¿Unos pendejos? El rencor acumulado en silencio explotó. La indignación de saber que, para proteger a un sobrino, había convertido a todos sus subordinados en tontos. Varios soldados valientes comenzaron a denunciar ante sus superiores el trato preferencial de Ricardo y las irregularidades de Vargas. Adriana Castillo estaba al tanto de todo. El testimonio de Sofía, la rebelión en la base y lo que ella misma había presenciado, las piezas del rompecabezas encajaban. El general Vargas corrió a la base al enterarse de la gravedad de la situación. Pero ya era tarde. La ira de sus hombres era irreversible. «Bola de pendejos», gritó, pero ya nadie le temía.
Su ira solo provocó más indignación. ¿Cree que somos estúpidos, mi general? Le espetó un sargento, plantándose frente a él. Ha deshonrado a toda la unidad por proteger a su sobrino. Vargas estaba desconcertado. Su autoridad, que hasta entonces había sido absoluta, se desmoronaba. Ricardo también fue llamado a la base. Su rostro estaba pálido. «Tío, ¿qué hacemos?», preguntó con voz temblorosa. «Cállate». Ahora no es momento de hablar, lo reprendió Vargas, pero en su propia voz se notaba el pánico. Adriana, observando la escena, reafirmó su decisión. El muro del poder comenzaba a resquebrajarse. El remordimiento de Sofía, la ira reprimida de los soldados y su propia determinación se habían alineado. El diputado Ricardo Vargas Sr. también comenzó a moverse desesperadamente, intentando usar todos sus recursos para proteger a su hijo. Pero el fuego ya era incontrolable. Las palabras de Ricardo Jr., nuestra familia nunca caería, ahora sonaban huecas. El poder en el que confiaban se derrumbaba como un castillo de arena. Adriana contactó a Elena. «Señora Ramírez, ahora comienza todo». Por primera vez, un atisbo de esperanza se mezcló en la voz de Elena. ¿De verdad va a luchar por nuestro Mateo? Se lo prometo. Llegaremos hasta el final. La voz de Adriana era firme. Ya no había nada que la detuviera. Los rostros de Héctor y Ricardo Vargas comenzaron a contraerse. La fortaleza que creían inexpugnable se estaba viniendo abajo. La verdadera guerra había comenzado. Ricardo Vargas Jr. intentó resistir hasta el final. En la sala de interrogatorios, lo negó todo con descaro. Ese día yo estaba en la base militar. No tenía permiso para salir. Pero en el momento en que se presentó la declaración firmada de Sofía Herrera, el rostro de Ricardo cambió por completo. La sonrisa arrogante que había mantenido se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro terror. La declaración de Sofía era detallada, la sobredosis de droga, la conversación después del accidente y, sobre todo, las palabras exactas que Ricardo había pronunciado. Nuestra familia nunca caerá. Mi tío es general, mi padre es diputado. Cuando esas palabras se hicieron públicas, las manos de Ricardo comenzaron a temblar. El poder que creía que lo protegería se había convertido en la soga que lo ahorcaba. Tartamudeó. Pero ya era demasiado tarde. Toda la evidencia apuntaba hacia él. Incluso dentro del ejército, ya no podían protegerlo. La base entera estaba enardecida y la atención de los medios de comunicación era implacable. La institución tuvo que cortar lazos rápidamente para salvarse. Ricardo Vargas Jr. fue detenido por homicidio culposo agravado por la fuga. En el proceso militar, se confirmó su baja deshonrosa. El general Héctor Vargas fue relevado de su cargo. Las pruebas de encubrimiento y abuso de autoridad eran irrefutables. Las estrellas en sus hombros parecían pesarle una tonelada. Yo solo quería proteger a mi sobrino, murmuró, pero la historia registraría que, en realidad, lo había destruido. Fue criticado por proteger su propio honor en lugar de a las personas. Su carrera terminó con la destitución y el inicio de un proceso penal en su contra. Su honor, construido durante toda una vida, se hizo añicos. El diputado Ricardo Vargas Sr. intentó defenderse ante la prensa. Este es un error personal de mi hijo. No tiene nada que ver conmigo. Pero las evidencias de sus intentos de soborno y presión salieron a la luz. Los sobornos a la policía, la presión a los medios, los intentos de intimidar a los testigos, todo fue revelado. La Comisión de Ética de su partido inició un proceso disciplinario y la Fiscalía abrió una investigación en su contra. Finalmente, fue desaforado y procesado. Su capital político, acumulado durante décadas, se derrumbó en un día. En el tribunal, Elena no lloró. En cambio, habló con una claridad devastadora. Mi hijo creyó en la luz verde del semáforo. La persona que lo arrolló no creyó en nada. Su voz no temblaba.
No había ira. Solo la verdad. Pero esa calma era más poderosa que cualquier grito. Mi hijo quería ser un soldado valiente. Quería ser un adulto justo. ¿Es justo que su sueño terminara así? Un silencio solemne se apoderó de la sala. Las palabras de Elena contenían el dolor de una madre y el peso de una verdad ineludible. Adriana Castillo miró a Ricardo por última vez. Fue en la sala de visitas de la prisión. Él ya había perdido toda su antigua arrogancia. Los adultos que decían protegerte son los que te destruyeron, le dijo Adriana con calma. Cometiste un crimen y ahora pagarás por él. Ese es el verdadero camino para convertirte en un adulto. Ricardo no pudo levantar la vista. Finalmente entendió que los adultos en los que había confiado eran los que lo habían arrastrado al abismo. El veredicto llegó. Ricardo Vargas Jr. fue sentenciado a 7 años de prisión. Héctor Vargas recibió 3 años por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. Ricardo Vargas Sr. fue condenado a 5 años por encubrimiento y soborno. El caso de encubrimiento de poder fue castigado en su totalidad. No solo cayó el conductor, sino también el tío general y el padre diputado. Los medios de comunicación bautizaron el caso como el caso Semáforo Verde. La muerte de un niño que confió en una señal de tráfico había derribado un muro de poder. En una conferencia de prensa, Adriana Castillo pronunció sus últimas palabras sobre el caso. Quienes vestimos este uniforme debemos proteger al pueblo. Quienes tenemos poder tenemos una responsabilidad aún mayor. Construir el mundo justo con el que soñó Mateo, ese es nuestro deber. Sus palabras resonaron en los corazones de muchos. Al salir del tribunal, Elena abrazó la foto de Mateo contra su pecho. El mundo finalmente había reconocido que su hijo no había muerto en vano. Lo logramos, Mateo. Los malos recibieron su castigo, murmuró Elena, mirando al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, una sensación de paz se instaló en su rostro. Sofía Herrera decidió comenzar una nueva vida. Su valiente testimonio fue clave para resolver el caso, pero el proceso le dejó profundas cicatrices. No se arrepentía. Pudo seguir siendo una persona. La mansión de los Vargas fue embargada. La casa, que alguna vez fue un símbolo de poder y riqueza, quedó vacía y silenciosa. La fortaleza que creían indestructible se había derrumbado por completo. El caso demostró que, al final, la justicia prevalece. Aunque fue al precio de la vida de un niño, su muerte no fue en vano. Como la luz verde en la que Mateo confió, la justicia finalmente encontró su lugar. 6 meses después del fin del juicio, Elena Ramírez había comenzado a cambiar. En lugar de llorar, había comenzado a respirar de nuevo. No porque hubiera olvidado a su hijo, sino para honrar el camino que él había dejado. Pasaba por delante de la hamburguesería favorita de Mateo. Antes, cada vez que lo hacía, sentía que el corazón se le partía. Pero ese día fue diferente. Por primera vez, intentó sonreír. Mateo, mamá está aprendiendo a sonreír de nuevo, susurró, mirando al cielo. La sonrisa aún era torpe, pero era real. La general Adriana Castillo sufrió heridas internas en su carrera. Algunos de sus colegas la evitaban. La criticaban por haberse involucrado demasiado, por haber manchado la imagen del ejército. Pero Adriana no retrocedió. Para ella, había algo más importante. Quería dejar claro que el verdadero rostro del ejército no era el honor vacío, sino la conciencia. Era el último regalo que podía hacerle a Mateo. Mi general, debe ser difícil para usted, le dijo un joven oficial con preocupación. Es difícil, pero no me arrepiento. Ahora sé lo que realmente debemos proteger. La respuesta de Adriana fue firme. Sofía Herrera recibió muchas críticas. La gente la culpaba por haber hablado tan tarde. La acusaban de haber estado del lado del agresor antes de que le remordiera la conciencia. Sofía escuchó todas las críticas con la cabeza gacha. No se defendió. Simplemente dijo en voz baja, tardé, pero quería seguir siendo una persona.
Esa frase fue su castigo y, al mismo tiempo, su salvación. Haber tomado la decisión correcta, aunque tarde, fue suficiente. La familia de Ricardo Vargas lo perdió todo antes de aprender a decir la palabra arrepentimiento. Desde la cárcel, Ricardo Vargas Sr. le escribió por primera vez una carta a su hijo: Ricardo, tu padre lo siente. Dije que te protegería, pero en realidad, te destruí. Pero el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Héctor Vargas también lo comprendió. Solo después de que le arrancaran las estrellas de los hombros, entendió cuál era el verdadero honor de un soldado. Pero para entonces, todo había terminado. Una tarde de otoño, Adriana y Elena caminaban por el Parque México. Ambas guardaban silencio, un silencio cómodo. Señora Ramírez, dijo Adriana, rompiendo el silencio. La promesa que no pude cumplir en el pasado, la cumpliré en el futuro. Elena asintió. Ambas sabían a qué se refería. El deber fundamental de que los fuertes protejan a los débiles, de que los adultos protejan a los niños. Gracias, mi general, la voz de Elena estaba llena de paz. Sabía que el fin de la venganza no era el final, sino el comienzo de un camino que permitía a otros volver a vivir. El nombre de Mateo ya no era un símbolo de tristeza. Se convirtió en un nombre de valentía que detuvo al mundo una vez más. Así como él había cruzado confiando en la luz verde, muchas personas encontraron el coraje para seguir adelante creyendo en la justicia. Adriana Castillo regresó a sus deberes e implementó un nuevo programa de ética en la Academia Militar. Una lección para enseñar que el verdadero honor de un soldado no reside en el rango o el poder, sino en proteger a los débiles. Elena se unió a una campaña de seguridad vial para niños. Un trabajo para asegurar que no hubiera más niños como Mateo. Un trabajo para transformar el dolor en esperanza. El mundo seguía sin ser perfecto. Pero estaba cambiando, poco a poco. El valor de una persona inspiraba el valor de otra, y eso, a su vez, generaba más cambios. Como la luz verde en la que Mateo